Forma, a ver qué pasa. Ahí ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión prevista para hoy, 12 de marzo, de la arquitectura, de la materia de arquitectura de software. Y vamos a comenzar a mirar un poco nuestra aula virtual. Tenemos acá nuestra aula virtual, ¿verdad? Y los foros, bibliotecas y lo que sería nuestra primera tarea, ¿verdad? Y todavía me falta completar este pequeño detalle, ¿verdad? La primera tarea va a consistir en ver este video, ¿verdad? Vamos a ver si está funcionando el enlace. Sí, perfecto, está funcionando el enlace. Es un video cortito de 5 minutos, ¿verdad? Acá tenemos el instructivo para alzar la tarea en la plataforma, ¿verdad? Y ahí les va a explicar, ¿verdad? Ustedes de hecho ya están familiarizados. Este detalle se me pasó. ¿Verdad? Alzar una tarea, ¿verdad? Carpeta, clic en la carpeta. Se supone que ahí está, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Aparece esto, ¿verdad? Agregar entrega. Aquí. Ahí aparece este cuadro de diálogo. Marcan archivo, ¿verdad? El icono, clic en agregar, perdón. Ahí, ese icono. Examinar, eso, ¿verdad? Clic en examinar. ¿Verdad? Subir un archivo primero, perdón. Y ahí tenemos ahora clic subir archivo y clic en examinar. Perfecto. Ahí está, ¿verdad? Supuestamente la tarea. Marcan la tarea, ¿verdad? Se entra ahí, se marca, ¿verdad? Un ratito. Quería checar y en realidad terminé haciendo desaparecer el... A ver, bueno, un ratito. Un pequeño problema técnico. En fin, ¿verdad? Ustedes siguen paso a paso lo que las instrucciones están ahí y van a poder tranquilamente alzar la tarea. Y ahí me puedo ver qué hay por acá. Eh, acá, vamos a suponer esto. Uno esto, ¿verdad? Entonces yo entro aquí, ¿verdad? En mi caso tengo que estar como estudiante, tengo que cambiar mi rol. Pero ustedes ya tienen ahí, ¿verdad? Acá todo el instructivo. Más paso a pasito, ¿verdad? Que, como les digo, creo que ustedes ya manejan muy bien, ¿verdad? La herramienta. Ok. Y acá tenemos lo que sería, ¿verdad? Una diapositiva, ¿verdad? Y arquitectura del software, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a dar? ¿En qué consiste nuestra materia? Tenemos la bibliografía, ¿verdad? Y acá, entonces, una introducción. Cuando la arquitectura de software aún era incipiente, la programación se consideraba como algo reservado a grandes talentos y a los pioneros de la informática se los consideraba grandes gurúes. Bueno, esta situación se dio durante la década de los 60, los 70 y parte y también los 80, ¿verdad? Porque las herramientas de programación no eran muy amigables,
y entonces era un círculo muy reducido de gente, ¿verdad? El que podía hacer programación. Aparte, el costo de los equipos informáticos era muy alto y no todas las organizaciones podían adquirir un equipo informático, ¿verdad? En el caso de Paraguay, hasta mediados de la década de los 80, ¿verdad? La primera computadora vino en el 70, por espacio de 15 años, ¿verdad? Esa primera computadora que trajo el Centro Nacional de Computación, ¿verdad? Los clientes, ¿verdad? Los usuarios alquilaban el equipo, ¿verdad? Se les asignaba un día y un horario para que ellos vengan a hacer su proceso. ¿Cómo hacían su proceso? Y traían normalmente su información en disquete, ¿verdad? Un disquete grande de 8 pulgadas, y eso se introducía en el equipo y se procesaba la información. Y todos los procesos eran en lote o batch. Con el paso del tiempo, los lenguajes de programación de alto nivel se volvieron más amigables y se fueron creando metodologías sistemáticas con las cuales, a través de patrones y guías, se pudo dar sustento a la arquitectura de software, ¿verdad? En conclusión, ¿qué podemos inferir acá? Que la arquitectura de software ya fue algo posterior, ¿verdad? A la irrupción de la informática en las empresas, ¿verdad? Porque en realidad la primera computadora que se vendió en serie data del año 1952 y fue, como no podía ser de otra manera, de la marca IBM, ¿verdad? International Business Machines, conocido en Estados Unidos como The Big Blue, el gigante azul, por el color de su logo. Esa máquina era un IVAC y el primer, digamos, impacto que creó en ese momento en la sociedad fue que en base a estadísticas se hizo una simulación de cómo iba a terminar, cómo iba a ser el resultado de las elecciones presidenciales de ese año en Estados Unidos. Y los resultados fueron, ¿verdad?, de que iba a ganar Eisenhower, ¿verdad?, con una gran diferencia. Y una cadena televisiva es la que contrató el servicio del equipo, y como la diferencia era tan abrumadora, hasta la propia cadena televisiva nos quiso dar al público, a conocer al público el resultado, ¿verdad?, de las tendencias conforme al programa informático que utilizaron en Univac, ¿verdad? Entonces ese fue, digamos, la irrupción de la computadora en la sociedad de la información, que fue el que marcó un hito, ¿verdad? En la informática. Bueno, por sus siglas en inglés, Software Engineering Institute, ¿verdad? Define a la arquitectura de software como estructuras de un sistema compuestas de elementos con propiedades visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de relaciones que existen entre ellos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cómo se relacionan, ¿verdad?, las bases de datos entre sí. Para poder relacionar una base de datos con otra, tiene que haber un elemento común, ¿verdad?, que sirva para poder ingresar de una base de datos a otra, ¿verdad? Normalmente eso se llama llave primaria, ¿verdad? Y también existen llaves múltiples. Cuando hablamos de llaves múltiples, cuando la llave tiene más de un campo, por decir nomás el campo cédula de identidad, más el campo fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces, en ese caso hablamos de clave múltiple. Un segundito. Muy bien, vamos a continuar con la disculpa del caso. ¿Y cuáles son los elementos? Entidades que existen en tiempo de ejecución. Entidades lógicas que existen en tiempo de desarrollo. Y entidades físicas, ¿verdad? Nos referíamos en ese caso a directorios, carpetas, ¿verdad?, archivos y ese tipo de cosas. Bueno, siguiente punto. Conforme se estructura un sistema, esto tiene un impacto directo sobre la capacidad del mismo para satisfacer lo que se conoce como los atributos de calidad del sistema. Bueno,
qué serían los atributos de calidad del sistema y son varios factores, ¿verdad? Que vamos a ir viendo a medida que avancemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá tenemos ahora los puntos. Primero, desempeño, tiempo de respuesta del sistema. Bueno, ahí, ¿verdad? El sistema, la aplicación puede ser perfecta, pero tiene problemas en el tiempo de respuesta. Y eso normalmente no es atribuible a la aplicación, ¿verdad? Eso normalmente es atribuible, ¿verdad? A lo inherente a transmisión de datos, ¿verdad? Si la transmisión de datos va a ser vía web, entonces tenés que tener, ¿verdad? Un buen proveedor de internet y utilizar banda ancha, obviamente, para que tu proceso, tu tiempo de respuesta, ¿verdad? No sea lento, ¿verdad? Y en ese caso es una cuestión de telecomunicaciones más bien, más que una cuestión de aplicación en sí, de programación en sí. Accesibilidad, qué tan amigable e intuitivo es el sistema, ¿verdad? Esa es una de las cualidades más importantes en las aplicaciones de hoy en día. Ayer yo tuve una experiencia muy interesante, ¿verdad? En otra universidad privada donde también enseño, resolvieron, ¿verdad? Que la herramienta oficial que iban a utilizar en esa institución iba a ser Zoom. Bueno, ahí tuve que sacarme un gran prejuicio, ¿verdad? Porque yo soy anti-Zoom, por varias razones, ¿verdad? Primero, porque es muy vulnerable. Segundo, yo considero a Zoom como un elemento de espionaje del gobierno chino. Es mi opinión particular, basado en un artículo que leí de una fundación muy famosa, ¿verdad? Que tiene su sede en Alemania, que se llama Konrad Adenauer, que daba sustento, ¿verdad? A lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de vulnerabilidades, bueno, tenemos acá ejemplos que ocurrieron en Paraguay, en donde en el Dante Alighieri, en el octavo grado, los chicos estaban teniendo su sesión, ¿verdad? Y aparecieron hackers y exhibieron videos de triple X ahí, mientras los chicos estaban dando las clases. Eso de por sí es grave, pero lo más grave es que mientras vos estás usando Zoom, los del otro lado, los que te están mirando, tienen acceso a todo lo que vos tenés en tu computadora, ¿verdad? Pero bueno, dejé de lado todos esos mis prejuicios y me dieron, bueno, esta es la cuenta de correo que tiene que usar y este es el password. Y bueno, entré ahí en Zoom, ¿verdad? Que nunca luego yo le di pelota, ¿verdad? Y empecé, ¿verdad? A mirar y enseguida me adapté, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Ya para ir redondeando. Y la verdad, es bastante amigable, ¿verdad? Y estuve, las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, una ventaja en el sentido de que, si vamos a usar Zoom, yo les envío a ustedes, ¿verdad? El link nomás del encuentro y, no, y ya está, ¿verdad? Y yo puedo programar como para que ustedes entren directamente sin necesidad de autorización, ¿verdad? Claro, eso tiene una desventaja en el sentido de que por ahí sí se filtra eso, ¿verdad? Hay gente que no es de la clase, ¿verdad? También tiene el link, bueno, va a entrar sin problema, pero no es necesario atarse a un correo, por ejemplo, como con el Google Meet. Otra diferencia que noté es la presentación, ¿verdad? Eh, me parece a mí que la calidad de la presentación y sobre todo el tamaño de lo que exhibís, de lo que ve el alumno, ¿verdad? Para pantalla completa. Y en ese sentido le supera al Google Meet, ¿verdad? Sinceramente. Pero, bueno, no se olviden, Google es un gigante, es el propietario del sistema operativo Android, líder mundial en sistema operativo para teléfonos móviles, ¿verdad? Después tenemos el Google Meet, tenemos el Google Drive, ¿verdad? Y un montón, obviamente su correo, ¿verdad? El Gmail y un montón de otras aplicaciones, ¿verdad? Con relación a eso. Pero sí, reconozco, ¿verdad? En cuanto a accesibilidad, sí, el Zoom es amigable y muy intuitivo. Y después está, ¿verdad? La modificabilidad, ¿verdad? ¿Qué tan simple y fácil es hacerle cambios al sistema, ¿verdad? Un buen analista de sistema tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que diseñar una aplicación que permita modificaciones
¿verdad? Fácilmente, que no sean engorrosos, ¿verdad? Porque caso contrario, si la modificación es engorrosa y es costosa, entonces, lógicamente, al final van a tener que decidir, bueno, vamos nomás a dejar de lado este nuevo sistema y vamos a hacer nomás otro sistema informático más sencillo, ¿verdad? Leí, dije atrás un artículo que usa, hay un sistema que usa el gobierno norteamericano que es la década del 60 y que está escrito en COBOL, ¿verdad? Y COBOL es justamente un lenguaje que apareció en esa época y no cambian esa aplicación porque le va a salir mucho más caro y siguen usando, ¿verdad? Y bueno, eso es un récord a nivel mundial, ¿verdad? Que un sistema informático esté siendo usado por 60 años y más todavía en una oficina del gobierno. Vamos a seguir. El papel de la arquitectura del sistema, ¿verdad? Para el desarrollo de un sistema. Bueno, se enfoca fundamentalmente en partir el sistema en componentes que serán desarrollados por individuos o grupos de individuos. ¿Eso qué significa? Es que se tiene que aprender a trabajar en equipo, ¿verdad? Lastimosamente, eh, nuestro sistema educativo, ¿verdad? No inculca a trabajar en equipo, ¿verdad? Desde que comenzamos a estudiar en la primaria. Y eso es un déficit que tenemos ahora en nuestro país. Pero bueno, no obstante esa problemática, tenemos que tratar como profesionales, ¿verdad? De hacer bien las cosas. Y, por ejemplo, cuando se va a trabajar en equipo, hay estandarizaciones que se tienen que hacer, ¿verdad? De modo que más adelante un programa que hizo Juan Pérez, César Calastra lo pueda interpretar y modificar, ¿verdad? O viceversa, un programa que hizo César Calastra, que Juan Pérez lo pueda intentar y lo pueda entender y modificar. ¿Y en qué consisten las estandarizaciones? Y son de varios tipos. Primero, bueno, decidir, por ejemplo, a las variables de entrada le vamos a poner el prefijo ENT guión bajo y luego el nombre de la variable, ¿verdad? Se sugiere que las variables lleven nombres mnemotécnicos. ¿En qué consiste eso? Que cuando vos leas, ¿verdad?, el nombre de la variable, vos ya tengas una idea de para qué sirve la variable. Por ejemplo, nt-bajo entrada de número o entrada de cédula. Entonces ahí vos ya sabés qué hace esa variable y de qué tipo es. Aparte, también se pueden hacer estandarizaciones en los nombres de las variables que se usan para cálculo. También, ¿verdad?, en los nombres de las variables que se usan para imprimir información, ¿verdad? Estoy mencionando así casos bien concretos, pero también se pueden establecer estandarizaciones en cuanto a la metodología de programación. Eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en COBOL, había una orden muy sencilla que era la sentencia, la instrucción search, que era para trabajar con vectores, ¿verdad? ¿Qué ventaja tenía search? Y vos le daba el lugar, ¿verdad? El índice, el subíndice, y él iba directo, ¿verdad?, a ese elemento del vector. Sin embargo, lo tradicional era usar, ¿verdad?, un ciclo de iteración, que sería un para, como nosotros le decimos ahora, que en COBOL era perform, ¿verdad? Y bueno, y se decidió, por ejemplo, en ese entonces, en vez de usar search, ¿verdad?, que se utilizara perform. Hacia el código era más largo, teníamos que escribir más código y hicimos pruebas, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que usando perform los procesos duraban más tiempo. Pero como nosotros éramos en ese entonces programadores jóvenes, pero no estábamos en los altos niveles de decisión, entonces acatamos lo que dijeron los grandes gurúes, ¿verdad? Eh, Acatamos y bueno, y nos ceñimos a eso, pero no era lo mejor a nuestro criterio, a nuestro criterio. Siguiendo, ahora, la identificación de esta estructura de asignación de trabajo es esencial para apoyar las tareas de planeación del proyecto. Y bueno, con este párrafo entonces estamos redondeando todo lo que estuvimos manifestando anteriormente. Y ahora vamos a definir un poco los tipos de arquitectura de software, ¿verdad? Monolítica.
los grupos funcionales de software están altamente acoplados entre sí. Eso significa, ¿verdad?, que la aplicación no va a estar subdividida en muchas partes, ¿verdad? Va a estar subdividida en un número pequeño de partes, ¿verdad? Y van a interactuar entre sí, ¿verdad?, conforme a lo que hace la aplicación. Después tenemos, ¿verdad? Este es, digamos, el clásico, ¿verdad?, el cliente-servidor, ¿verdad? Se reparte la carga de cómputo en dos partes independientes, ¿verdad? Esto es clásico y es lo que más es la tendencia actual en este mismo momento. ¿Y por qué eso? Y por la sencilla razón de que se avanzó tanto ante con las comunicaciones, ¿verdad? Que no solo podemos hacer procesamiento de datos utilizando, por ejemplo, cables coaxiales, y no podemos hacer a través de fibra óptica, podemos hacer por frecuencia, ¿verdad?, por aire y todo eso, ¿verdad? Y esto ya no va a variar, al contrario, ¿verdad? Cuando venga el 5G, nuestra vida va a cambiar totalmente. Bueno, ahora me voy al siguiente punto. Un segundito. Muy bien, vamos a seguir. El último, ahora creo que es el último, si no me equivoco, arquitectura de 3 niveles. La carga se divide entre tres: presentación, cálculo y almacenamiento. O sea que es el clásico esquema que manejamos siempre los informáticos: entrada, proceso y salida, ¿verdad? Pero utilizando ahora otra terminología prácticamente. Y ahora, ¿verdad?, en conclusión, para ir cerrando, los diseños arquitectónicos que se crean en una organización pueden ser reutilizados para crear sistemas distintos. Esto permite reducir costos y aumentar la calidad, sobre todo si dichos diseños han resultado previamente en sistemas exitosos. Estamos leyendo por la prensa, ¿verdad?, de que ahí la gente del Seguro Social, ¿verdad? Me refiero a esa institución que vos sacas turno y te dan después de 3 meses, ¿verdad? Bueno, ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Están, digamos, perifoneando que no, que el sistema ya no funciona, que se tiene que cambiar, que esto, que lo otro. Bueno, pero 40.000 millones de guaraníes dicen que están pidiendo por este nuevo paquete, ¿verdad? Y para mí es una exageración. Entiendo que la propia institución debería tener su equipo informático que le desarrolle a medida el sistema que necesita. Muy bien. Entonces ahora voy a dejar de presentar. Voy a volver a nuestra aula virtual, ¿verdad? Y a un poco qué pasó con Tamara. Bueno, qué suerte que entró otra vez. Ok. ¿Alguna consulta, chicos? Pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. Cualquiera de las dos alternativas. Ninguna de mi parte, profe. Ok, gracias, Matías. Carlos. Ninguno hasta ahora, profesor. Perfecto. Diego. Sin duda, profesor. Genial. Alexis. Alexis, estás ahí. Envió un chat. Manifiéstate. Ahí ya Envió un chat. escribió. Sí, ya. No, tranquilo nomás, Alexis. Ya, gracias, Alexis, muy amable. Tamara, ¿alguna duda, alguna consulta, por favor? Hasta el momento no, profe, vamos bien. Genial, muchísimas gracias. Fátima, ¿alguna duda, alguna consulta? A lo mejor ahí ya me escribió en el chat. Perfecto. Y ahora nos queda preguntarle a Matías ya respondió, ¿verdad? Creo. Sí, ya respondió. Perfecto. Y bueno, los viernes vamos a estar siempre entonces en el horario de 19 a 20, ¿verdad? Tal vez cerremos un poco antes, depende de cómo avancemos, depende también de qué es lo que hay que desarrollar ese día, ¿verdad? Y bueno, voy a volver
a hacer una presentación, ¿verdad? Para volver a mirar nuestra aula virtual, ¿verdad? A ver dónde estoy acá. Ahí. Esta es nuestra aula virtual, ¿verdad? Tenemos nuestra primera tareita, es algo muy sencillo, es ver este video de 5 minutos y luego, ¿verdad? Alzar la tarea, ¿verdad? Y la diapositiva está acá, la que estuvimos viendo. Y acá abajo de esta clase online, ¿verdad? Yo voy a bajar del Drive a mi computadora esta sesión y voy a alzar en mi canal de YouTube y ese link es el que les voy a poner acá. Y voy a borrar después, ¿verdad? Para no utilizar mucho espacio del Drive de nuestra querida universidad. Entonces vamos a usar nomás directamente YouTube, toda esa facilidad que tenemos. Y entonces la tarea, cómo se puede alzar y está acá, que estuvimos viendo, ¿verdad? Así, a grosso modo. Y acá estaría, ¿verdad? El contenido de la tarea. Acá, como dice, ¿verdad? Lo que hay que hacer es un resumencito nomás, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. Esto es lo que se conoce, ¿verdad? En el mundo literario se conoce como ensayo, ¿verdad? Entonces Sí. sería un pequeño ensayo lo que vamos a hacer, nada más. Y ahora voy a dejar de compartir, voy a volver a nuestra aula virtual y bueno, a ver, a ver. Ahí está.